¿Alguien le faltó estampas? Recién. ¿Alguien más? ¿Estampas? ¿Tiene o no? Muy bien. Esta meditación del hijo pródigo suele hacerse después de las confesiones, pero como hoy es sábado y los sacerdotes que tienen que venir a confesar celebran su misa más, van a hacerlo bastante tarde, vamos a ponerla antes de las confesiones para ya empezar a partir de mañana lo que sería la segunda semana de los ejercicios. Dice San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces vamos a ver ahora cómo el Señor le retruca al pecado que hemos visto recién, las connotaciones que tuvo, porque no se va a quedar de brazos cruzados. Él pudo haber dicho tranquilamente, deshago la creación, aniquilo absolutamente todo lo que hice y vuelvo a hacer una creación nueva. Y se acabó, y punto. Se acabó el pecado, hubiera sido mucho más fácil, pero Dios quiere que el hombre lo elija, no obligarlo a que lo ame, que lo elija. Entonces dice, yo voy a contrarrestar ese pecado con una obra más grande que es la misericordia. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo. Cuando nosotros miramos la realidad tristísima del pecado, nosotros pensamos también en aquello que decía San Pablo, que lo hemos comentado, que el Señor hace nuevas todas las cosas y que todo concurre para bien de los que aman a Dios. Y San Agustín va a agregar incluso el pecado. Decíamos que el pecado puede, siendo mirado de otra manera, servirnos para la salvación. Lo decía hoy San Francisco de Sales, en esa lecturita que estamos leyendo, que nos va a servir para salir más humildes, para salir con más conciencia de nuestra miseria, porque una persona que de repente ha tenido una gracia enorme de no ofender a Dios, se le puede generar cierta seguridad en sí mismo, y eso engendra soberbia, como va a pasar con el hermano mayor del hijo pródigo, el que nunca se fue de la casa, pero sin embargo no tenía caridad para con su hermano. Entonces algo fallaba ahí, servía a su padre, pero no con un corazón humilde, ¿no? Entonces San Ignacio nos va a proponer esta mirada de esta parábola hermosísima, que debe ser una de las cosas más consoladoras que hay en el Evangelio, que es la parábola del hijo pródigo, para nosotros meternos en esa situación y aprender. Hemos puesto como 3 pasos que va a dar el hijo pródigo. Eso está en San Lucas, capítulo 15, que sería esta noche. Esta noche ya no va a haber la meditación de la noche, van a estar las confesiones, así que tranquilas pueden ir meditándolo, contemplándolo, ¿no? Poniéndose en ese lugar, qué me hubiera dicho a mí el Padre, qué pasó conmigo cuando me alejé de la casa del Padre, es decir, poniendo los sentidos en esta parábola que es como una obrita de teatro que el Señor escribió, que el Señor dictó. De hecho, se han hecho muchísimas obras de teatro en base a esto, bellísimas. ¿Por qué? Obviamente el contenido y el mensaje son de tremenda importancia para nosotros, ¿no? Entonces, frente a esto, San Ignacio quiere que nosotros saquemos en esta meditación la gratitud, ¿no? Sentirme amado por el Padre, que nos quedemos todo el tiempo que podamos sintiendo el abrazo del Padre, ¿no? Hay muchas veces que nosotros en nuestra vida espiritual no experimentamos el amor de Dios. Decimos, sí, Dios me ama, pero podemos decir realmente experimento el amor de Dios, el amor personal de Dios, o solamente es un Dios que me pide que yo haga cosas y ya está, y la hago porque si no me va a castigar. Es decir,
experimento realmente ese abrazo del Padre, lo he experimentado alguna vez en mi vida, de sentirme tremendamente amado por el Padre. Bueno, San Ignacio quiere que nosotros como que nos quedemos contemplando ese abrazo final del Padre. La misericordia de Dios es sin límite, no hay medio que se le escape para que sus hijos vuelvan a Él. Decía un monje, una expresión muy bella, una meditación muy bella: ¿por qué Dios, por qué Cristo se empecina tanto en amarnos a nosotros? Porque eso es un empecinamiento. No lo hace por nosotros en realidad, por lo que valemos, porque no valemos mucho. Lo hace por el Padre, porque toda la creación el Padre se la prestó al Hijo y le dijo: cuídamela, cuando termine la historia me la devolvés, todo retorna al Padre. Entonces, si es por algo que el Hijo nos ama, es porque somos el regalo de Dios Padre hacia Él. Por eso su amor es infinito, porque si fuera solamente por nuestro amor, a la primera de cambio nos pega una patada y se cansa de nosotros. Pero como su Padre nos encargó a nosotros, a Él cuando nos ama con el amor infinito a su Padre, porque somos el regalo del Padre. Y el regalo que Él tiene que devolver a su Padre de la mejor manera posible. Entonces por eso no quiere que nadie se le pierda, porque quiere devolverle ese regalo que le prestó durante una X cantidad de tiempo, mientras dure esta tierra. Por eso el amor de Cristo es infinito, no por nosotros, sino porque en nosotros ama a su Padre. Y esa misericordia tiene dos aspectos. Primero, que la podemos ejercer nosotros también con nuestro prójimo. El sentir la compasión, el ponerme en el lugar del otro. Esa es la raíz de la misericordia, ¿no? Es un movimiento del alma de compasión. Compasión significa padecer con. Yo me pongo en tu lugar y realmente trato de experimentar las carencias que vos experimentás. Esa es una de las facetas de la misericordia. Y la otra es tratar de remediar eso. Porque de nada sirve que yo le diga a una persona que está pasando frío: ay, mira, siento lo que vos sentís, pero tengo un camperón de cuero espectacular y ni te lo presto. El otro va a decir: pero déjame de engañar, ¿no? Entonces, la misericordia tiene estas dos connotaciones: hacerme uno con el que sufre, pero tratar de sacarlo de ese dolor o de esa pobreza o de ese sufrimiento, ¿no? Y es lo que Dios hace con nosotros, con la mayor pobreza, con el mayor dolor, con el mayor sufrimiento, que es el pecado. Entonces se hizo uno con nosotros, se hizo hombre para sacarnos del pecado a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Entonces Él obró la misericordia. Por eso decía Santo Tomás de Aquino que es propio, si todas las, las propiedades de Dios se aplican a Él, la que más se le aplica es la misericordia. Dios es misericordia. No solamente tiene misericordia, ejerce la misericordia. Dios es misericordia, ¿no? Es la misericordia, ¿no? Entonces es la que más propiamente se le aplica a Dios, ¿no? Y ejerce todo su poder en perdonar. Es su mayor poder. Es como los reyes antiguamente, que ejercían su poder haciendo guerras, ejercían su poder mandando a la muerte a un criminal, pero ejercían su poder perdonando, y en eso lo ejercían mucho más que en las otras cosas. Entonces, cuando Dios quiere ejercer todo su poder, es cuando perdona. Por eso, la que más se atribuye al Señor es justamente la misericordia. Estos tres pasos, que lo habrán escuchado muchísimas veces, es como esta obrita en 3 actos que la vamos a ir siguiendo paso a paso. En primer lugar pusimos la salida. Esa salida, ese pedirle al Padre la herencia, no se gestó de un día para el otro. Nadie que está cómodo en la casa de su Padre
y que nunca haya tenido un problema, un día se levanta torcido y le dice, me quiero ir. Nadie hace eso. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que este joven venía ya hace tiempo aflojando a su trabajo, hace tiempo con el alma y con la mente estaba viviendo otras realidades, y que esto fue la culminación. Es decir, empezó a aflojar mucho tiempo antes, ¿no? Cuando nosotros vemos en nuestros seres queridos, incluso desgraciadamente en consagrados, unas caídas graves, no son de ese momento. Vienen por aflojar en la oración, por enfriar la caridad, por tolerar tal o cual cosa que tenía que cambiar en su momento, que era pequeñito, con el tiempo se fue haciendo más grande y terminamos en esto, en el portazo, ¿no? Le pido al Padre la herencia. Esa salida de la casa hace que, y salió con toda la herencia el hijo, hace que en su primer momento no sienta no extraña a su padre, pero no por lo que afuera le daban, la farra, la música, sino por lo que traía de su casa. Y eso es importante saberlo porque cuando nosotros nos separamos del Señor y no experimentamos un vacío en primera instancia, ¿no? Entonces Mandinga nos dice, ¿viste que no era nada? ¿Viste que estás bien? ¿Viste que estás contento? Pero no estamos contentos porque nos fuimos al barro, no estamos contentos porque todavía nos queda la reserva en el alma, del tiempo que estuvimos con el Señor, del tiempo que fuimos felices, del tiempo que tuvimos la paz y la gracia en el alma. En el momento que yo peco, obviamente que no voy a experimentar en ese preciso momento un vacío descomunal, no, o en el momento que yo me aparto de Dios, no voy a experimentar ese vacío en ese preciso instante. Lo voy a experimentar después, porque sigo todavía con una reservita de la casa de mi Padre. Por eso, atenti a esas voces que pueden decir, viste que no pasó nada, viste que seguís siendo feliz y ya no vas más a la iglesia y ya no rezás más, viste que seguís siendo feliz por un tiempito, nada más. Después viene la triste realidad, que es la conciencia de la caída. La conciencia de la caída. ¿Sí? Dice la parábola, en aquel lugar empezó a haber mucha hambre. Eso es el pecado. El pecado se presenta como algo lindo en el momento. Cuando lo voy a decir, cuando lo voy a tomar, ahí me doy cuenta inmediatamente que se fumaba, era humo, y me quedo completamente vacío, pobre. El sentimiento que tienen Adán y Eva cuando desobedecen al Señor. Estamos desnudos, nos sentimos pobres, ¿no? Antes se paseaban con el Señor en el jardín del Edén, ahora se tiene que esconder, tienen frío, tienen vergüenza, ¿no? Se sienten totalmente pobres. Bueno, esa es la consecuencia del pecado. El pecado nos pinta una gran felicidad y después se pincha. Pero ¿qué pasa? Promete una nueva. Entonces yo tengo que decidir si realmente tengo la esperanza de que la próxima va a ser mejor, o decir, ya con esto tengo un botón de muestra suficiente. Ya sé que siempre el pecado va a terminar en esto, va a terminar en el barro, ¿no? Entonces este joven empieza a bajar desde la famita que habrá tenido durante unos meses mientras le duró la plata, empieza a bajar, el hambre en ese país, empieza a buscar a alguien que lo contrate, no encuentra a nadie, a bajar y se queda cuidando cerdos, que no por casualidad el Señor pone ese animal, porque ese animal era considerado para los judíos el animal más impuro. Entonces este joven termina en el barro. Esa es la conclusión, el segundo acto de esta gran obra de teatro. Y fíjense que acá hemos puesto la palabrita reflexión, porque es lo que estamos haciendo nosotros en el retiro. Quizá hemos hecho este caminito varias veces,
la salida de las manos del Padre, hemos experimentado esto también, el barrito, y en esta situación estamos nosotros hoy. Estamos reflexionando. Nos hemos tomado un tiempo para salir del ajetreo cotidiano y reflexionar sobre mi relación con el Padre. Y ahí es donde el joven empieza a comparar. Ya no tiene la música que le llena los oídos, ya no tiene un mango, así que no tiene por qué preocuparse. Tiene un hambre terrible, tiene frío, está denigrado. Entonces, cuando aprieta un poquito o mucho el dolor es, creo que dice ese refrán, el dolor no es sonso. El dolor empieza a hacernos cavilar mucho más ágilmente la cabecita, porque queremos dejar de sufrir. Entonces, él empieza a reflexionar y empieza a comparar lo que tenía la casa del Padre y lo que era ahora. Bueno, esa es la reflexión que nosotros estamos haciendo hoy. Es decir, lo que Dios me ha propuesto, lo que le ha propuesto al hombre, lo que el hombre hizo con ese principio y fundamento y cómo terminó, y estamos pesando las dos cosas. Este joven hizo esa reflexión y dio el paso humilde, un paso costoso, que es: volveré a la casa de mi Padre. Eso es importantísimo, quedarnos ahí, experimentar todo el problema tremendo del alma de este joven y sobre todo valorar ese paso que dio de pararse y decir: yo no fui llamado para esto, yo fui llamado para algo grande. ¿Qué estoy haciendo acá en el barro? ¿Qué estoy haciendo cuidando cerdos? Tengo que volver al lugar desde donde caí. Y es importantísima esta decisión, porque muchas personas hacen el mismo paso, se van de la casa del Padre, experimentan la caída, el barro, pero no reflexionan, es lo que el mundo les propone. Decíamos, creo que el retiro pasado, que el joven pudo comparar, es decir, la casa de mi padre, muchas moradas, tan calentito, qué sé yo, y yo estoy acá en este barro hediondo, porque lo pudo leer, lo pudo comparar. El mundo lo que nos hace hoy es, le echa Glade al barro, con olor a lo que ustedes quieran, olor a rosa, olor a jazmín, entonces ya el barrito no acostumbra, le pone un poquito de calefacción, entonces ya sigo estando en el barro, pero estoy más cómodo. Entonces ya el ser humano no hace la reflexión, ya no extraña la casa de su padre, porque sigue siendo el mismo barro, pero disfrazado. Esa es la macana que el mundo nos propone. Por eso estamos hasta acá de barro, pero nos sentimos cómodos, tranquilitos, en nuestro lugar. Nos olvidamos que algún día estuvimos llamados a estar en la casa del Padre. Esa es la macana que hoy nos presenta el mundo. Nos disfraza el barro. Pero puede haber otro obstáculo. Que yo me dé cuenta de dónde vine, a dónde caí, pero no tenga la humildad de volver. Eso también puede pasar. Por eso cuando uno dice, jugamos con la misericordia de Dios, bueno, pero si yo me voy, sé que voy a volver. Esta vez quizá. Pero ¿quién te garantiza que si vos te alejás otra vez de Dios, como tantas veces lo has hecho, tengas la humildad para volver? ¿Quién te garantiza? Nadie. Porque la vuelta a la casa del Padre es una gracia. La vuelta a empezar a emprender ese camino, decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, es un acto de humildad. Y no siempre podemos estar capacitados o querer hacerlo. Entonces, no podemos jugar 10 veces ya volví. ¿Cómo no voy a volver esta vez? ¿Y si esta vez no pasa eso? Si esta vez me humilla tanto la vuelta que no voy a querer volver, por eso no hay que jugar con la misericordia de Dios, ¿no? Cuentan en la historia de Voltaire. Voltaire, una persona inteligentísima francés, que se dedicó a hacer pequeños pasquines de ironía contra las cosas sagradas, ¿no? Tenía mucha capacidad
Y esos pasquines hicieron daño a muchísimas almas. Tenía buena pluma, se reía, se burlaba con fineza de la iglesia. Él era antirreligioso, tenía todo un grupo que lo secundaba, su fama iba creciendo. Le llega la hora de la muerte, o previa a la muerte. Y ahí, como tenía una formación cristiana, dice, traigan a un sacerdote. Los tipos dicen que traigan a un sacerdote, porque sí, hasta ahora, fantástico, pero ahora estoy enfrentándome a la muerte, como decíamos recién. Vino el sacerdote, lo confiesa, pero dice, ojo, que si Dios te da otra oportunidad, tenés que arrepentirte públicamente de lo que has hecho y reparar, sí, ningún problema. Bueno, la cuestión es que Dios le da una segunda oportunidad, que esa es la misericordia. La misericordia es, como le dijo Cristo a la pecadora, vete, yo no te condeno, pero no peques más. No le dijo, vete y sigue haciendo lo que estaba haciendo, que está re bien. No, vete y no peques más. Es la segunda parte de la misericordia. Dios quiere que el pecador se convierta y viva. Bueno, eso le dice el sacerdote a Voltaire. Tenés que volver, pero reparar lo que hiciste. Recuerden lo que hizo Zaqueo cuando el Señor le dijo, baja pronto, me voy a hospedar en tu casa. Y Zaqueo amaneció, habrán charlado toda la noche, le conmovió el alma y dijo, resueltamente, si perjudiqué a alguien le voy a dar 2 veces más, voy a devolver todo, la reparación, la conversión. Bueno, eso le dijo el sacerdote a Voltaire. Voltaire vuelve a vivir. Es una falsa alarma, el tipo no cambia. Claro, embebido, emborrachado por la fama que tenía, lo asusan de vuelta y vuelve a escribir, y vuelve a tener más fama, y vuelve otra vez a estar en trance de muerte. Llega el sacerdote y le dice, te voy a pedir lo mismo que te pedí antes, que cuando vos, si Dios te da una oportunidad, te arrepientas, hagas penitencia, te retractes, sí, obviamente, recibe la absolución. Y Dios le da otra oportunidad. Y vuelve a hacer exactamente lo mismo de antes. Ya era la segunda oportunidad. La tercera vez que va a ser la definitiva, que cae gravemente enfermo, pide al sacerdote, quizá con buena intención o no, pero ya había manifestado 2 veces que no tenía buena intención, y sus amigos, para que no quede mal, este tipo toda su vida habló en contra de la iglesia, no va a morir ahora llamando a un cura, llamando a un fraile. No llamaron al fraile, no hubo cura esta vez, y murió de una manera espantosa. Se tragaba su propio pus, de tanta el pus que le salía del estómago, se lo tragaba, y sus mismos amigos no lo quisieron ni ver porque era como un anticipo de lo que él iba a vivir en la eternidad. Horrible fue la muerte de Voltaire. Es decir, él jugó con la misericordia de Dios cuando realmente era el momento, no pudo tener ese sacramento y no pudo convertirse, ¿no? Entonces, pensemos que lo que hizo este hijo pródigo es un acto de valentía y un acto de humildad. Volveré a la casa de mi padre. Y emprendió el camino. ¿Qué va a decir San Agustín de este hecho? Porque a partir de acá viene la tercera parte, que es este encuentro que nosotros tenemos que experimentar con el Señor, que dice en la parábola, su padre lo vio desde lejos, desde lejos. San Agustín comenta esto, su padre nunca se quedó sentadito en el sillón. Desde que se fue su hijo, estuvo siempre mirando dónde iba. Habrá tenido noticias, ¿qué pasa? No, se gastó todo. ¿Qué pasa? No, está pasando hambre. Ahora fue hasta el campo. Nunca lo abandonó. Su padre siempre estuvo sabiendo cada paso que estaba dando cada vez peor. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Decíamos hoy o ayer, no me acuerdo, que Dios tiene como un empecinamiento en nosotros. Nosotros nos alejamos, pero Dios no se queda esperándonos en la casa. Bueno, cuando vos te decidas volver, yo te espero, vení. No, lo siguió paso a paso en todas las circunstancias de su vida. Por eso, cuando él emprendió la vuelta, el padre ya sabía. Alguien le trajo noticia, mirá, lo vimos caminando, tal. Por eso el padre ya estaba oteando el horizonte para ver cuándo iba a llegar su hijo. Es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros volvemos, ni siquiera nos deja hablar. Nos llena con la misericordia y nos da mucho más
de lo que nosotros nos merecemos. Este hijo, consciente de la macana que se había mandado, iba con la expectativa de ser un peón. Nada más, con eso me conformo, si voy a estar mucho mejor. Voy a estar en la casa de mi padre, un peón está mucho mejor que yo en el barro, con eso me conformo. No lo deja el padre. Le vuelve a poner las sandalias, le vuelve a poner el anillo, que el anillo simbolizaba volver a ser hijo como antes, es decir, acá no pasó nada. Acá no hay un cambio, vos vas a ser el de siempre. Y esa es la grandeza de la misericordia de Dios, que cuando nos perdona, nos dice, bueno, te doy una segunda oportunidad y a partir de ahora vales menos que el que nunca se fue de la casa, ¿no? Valemos exactamente igual. Y hay veces que el regreso a la casa nos hace regresar más humildes, nos hace regresar más agradecidos y por lo tanto a un puesto mayor. Es una locura la misericordia de Dios. Nos fuimos de la casa en un puestito y cuando volvemos a la casa siendo más queridos por el Padre. Una locura, la locura del amor de Dios. Por eso nunca, cuando hagamos una buena confesión, no dejemos que nos entre esa duda de decir, pero el Señor me habrá perdonado, el Señor me querrá como antes, porque eso es poner en duda la misericordia del Señor. Cuando Dios perdona, aniquila el pecado, lo vuelve nada. Para Él no dice, bueno, hoy te confesaste, pero hasta el día de hoy vos hiciste esto. Porque Dios vive en un eterno presente. Entonces no tiene el recuerdo, porque para Él no existen cosas pasadas, de lo que yo fui. Para Dios somos lo que somos hoy, que nos estamos preparando en este ejercicio espiritual para amarlo, servirlo y con eso ganar nuestra alma, y que estamos preparando la mejor confesión que hayamos hecho en el año o en nuestra vida. Entonces, eso es lo que mira el Señor. Cuenta Santa Margarita María de Alacoque, esta monjita a la cual se le aparece Cristo y le revela la devoción al Sagrado Corazón, le dice que le va a mandar un director espiritual acorde a la misión que tenía. Entonces le manda a hablar con San Claudio de la Colombière, un sacerdote, y le dice, mire padre, me manda el Señor. Con una monja que venía a hablar de la locución, los curas estamos hasta acá, cansadísimos de eso, ¿no? Y dice, ¿sí te manda el Señor? Sí, me manda el Señor porque usted va a ser mi director espiritual. Bueno, mira, vos preguntale al Señor que te diga cuál ha sido mi último pecado grave y si lo acertás, yo te creo que es el Señor. Se fue la monja y dice, me libré, dice el curalito, una monja menos. Volvió al tiempo y le dice, padre, le pregunté al Señor y me respondió que no se acuerda. Y ahí dijo San Claudio, ese es Dios, no se acuerda. Entonces a partir de ahí fue su director, los dos son santos, ¿no? San Claudio de la Colombière. Entonces eso es lo que hace el Señor con nosotros, no se acuerda, porque cuando yo me arrepiento y Él me perdona, aniquila el pecado. Para Él no pasó nunca, para Él no pasó nunca. Por lo tanto, si para Él no pasó, para mí tampoco. ¿Qué es lo que tengo que sacar de eso? La humildad, el agradecimiento, pero ya no vivir, como vamos a hablar, lo voy a seguir torturando en la misa, de no vivir en ese pasado que ya no existe. No vivir. Mirarlo para ciertas cosas que nos pueden ayudar y sobre todo para mirar la obra de Dios en nosotros, para salir agradecidos. Y terminar, dice San Ignacio, con un coloquio frente a Dios Padre. Primero eso que decíamos al principio, experimentar el abrazo de Dios Padre. No hay problema, ¿vieron cuando uno se mandaba de chico una macana o tenía un problema de salud y basta con que la madre lo abrazara, ya está, se acabó todo. No importaba si iba al médico, si la madre estaba ahí, lo abrazaba, ya está, quédate tranquilo. Listo, con eso se solucionaba todo. Bueno, eso es lo que tenemos que experimentar. Sentir el abrazo del Padre y decir, listo, no hay problema en mi vida. Mientras yo tenga este abrazo, lo demás no importa nada. Y frente a eso, manifestarle nuestra gratitud como el hijo pródigo. Volveré a la casa de mi padre, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, y experimentar esa misericordia del Señor.
Te damos gracias.